Mi nombre es Con López Ausencio. Soy originario de Tamazulapan, Mijes, Oaxaca, México. Orgullosamente Mije. Mi primer lengua fue Mije y después el español, y actualmente hablo un poco de inglés. Es lo más importante que podemos tener: una raíz, una cultura, una descendencia. Mi papá fue maestro, entonces mi papá viajaba a diferentes comunidades lejos, a comunidades marginadas. Él cuenta que la persona que lideraba una pequeña aldea le llamaban Kong, que era el líder. Y Kong también viene de la mitad del nombre del rey Kondoy y de su hermana Konganá. Son nuestros dioses o reyes antes de que llegara la religión cristiana a nuestros lugares de origen. ¿Cuáles han sido las cosas más difíciles que has tenido que enfrentar como artista? Pues yo creo que a veces la falta de dinero, el querer seguir produciendo, poder pagar el espacio. Rento 2 espacios, a veces no es fácil y a veces uno tiene que ponerlo de su bolsa. Creo que es más difícil que ha sido. Al principio era la comunicación, no poderme comunicarme adecuadamente porque me faltaba el inglés. Entonces ya con el tiempo fui aprendiendo más y ganando más confianza. Dejé el arte como por 17 años. Nunca tuve en la mente emigrar a los Estados Unidos. Nunca compartí esa idea, pero a veces suceden cosas en la vida que son inevitables. Cuando yo vine aquí a Milwaukee, yo estaba en la Escuela de Bellas Artes en Oaxaca. Mi objetivo era nada más la de trabajar, económicamente estar estable y poder regresarme. Pero otra vez la vida siempre te presenta sorpresas. Conocí a alguien, me casé, decidí quedarme aquí. Ya que hice una vida aquí, entonces quise retomar otra vez el arte. Entonces desde los últimos 3 años no he parado de producir arte. Quiero que la gente trate de interpretar qué es lo que trato de decir a través de mis obras. Uso mucho simbología, uso animales de mitologías, cuentos de donde provengo. Quiero que mi arte sea más expresivo. Mucha gente a veces lo ve como muy tosco, muy agresivo. A mi punto de vista analizo la sociedad actual, el pasado, y a veces trato de combinarlo y de ser una especie de fábula, ¿no? A veces creo que juzgo la sociedad. No estoy de acuerdo con cualquier tipo de violencia, con cualquier tipo de abuso, o sea, estoy en contra, pero pues en realidad sabemos parte de la historia, no sabemos todo de la historia, ¿no? Creo que todos tenemos que tener las mismas oportunidades, el mismo trato igual, ¿sí? Independientemente de tu sexo. Yo creo que también he usado el arte como para curar, o sea, los problemas que yo he tenido. Creo que como artista esto lo he hecho mucho también. Ir a una escuela no te hace más, como decir, educado. No te hace que respetes a la gente, que respetes a tu cultura, respetes a los demás. O sea, los libros te pueden enseñar alguna cosa, pero tu cultura te puede enseñar más, en especial convivir con la madre naturaleza. ¿Cuáles son las cosas más felices de desarrollar tu vida como artista? Este año creo que fue para mí el año más exitoso. Algunos eventos en los que participé, algunos eran como hasta 400 artistas y gané el primer lugar. Creo que lo más orgulloso que me he sentido es de este colectivo en el que soy parte, que se creó este año. Todos son oaxaqueños y el objetivo de aquí es mantener y conservar nuestra cultura. Aparte de eso, actualmente estoy participando con UWM para traer a algunos estudiantes de Bellas Artes de Oaxaca. Entonces va a ser un intercambio escolar. Entonces, como persona, eso es lo que me hace feliz, que puedo ser útil en algo, ¿no? Me gustaría crear una casa cultural, que los niños, las nuevas generaciones tengan un lugar donde acudir, que tengan opciones. Veo que cada vez estas nuevas generaciones están atrapados en la tecnología, en los videojuegos, y no saben de dónde son, o sea, no saben qué hay opciones hay, no saben de dónde provienen, de dónde son, es su raíz, la cultura que ellos tienen, porque ellos son descendientes, pero se va a perder con el tiempo. Simplemente aquí, de donde estoy ahorita, soy el único oaxaqueño, el único mexicano, y somos más de 50 artistas. Y no cualquiera entra aquí, o sea, me refiero, aunque seas muy buen artista, pero si no tienes esa actitud positiva, esa actitud de convivir con una comunidad,
no eres bienvenido aquí. Vivo al día. Entonces aprecio cada momento, aprecio cada logro. Sí tengo metas, tengo goles, pero todo su tiempo, ya no me precipito como antes. No estoy compitiendo con nadie, no estoy corriendo. Me tomo mi tiempo, disfruto el proceso. Creo que he aprendido eso, disfrutar la trayectoria. Háblanos sobre tus ideas del pensamiento individual y del pensamiento enfocado en la comunidad. Bueno, todos dejamos nuestro lugar de origen por ciertos motivos. Todos tenemos motivos diferentes. Pero independientemente de eso, creo que podemos convivir juntos. Muchos cambian con el tiempo, ¿no? Otros se vuelven arrogantes, otros se vuelven egoístas. Y a veces ya no existe esa unidad, esa comunidad. Se pierde. Todo por el deseo de riqueza, el deseo de poder, el deseo de tener. Pues un mensaje que podría decir, pues que nunca nos olvidemos de dónde somos. De lo contrario, no sabemos a dónde vamos.